Buen día, maestro y compañeros. Mi nombre es Lara Rosales Víctor Manuel. Actualmente estoy cursando el quinto BLM en el año 2021 y hoy les vengo a hablar de las instalaciones eléctricas. Primero que nada, ¿qué es una instalación eléctrica? Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos que se hacen para dotar alguna instalación doméstica, residencial o industrial. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a, hablando de manera coloquial, a cualquier cableado que se encuentre dentro de una vivienda, comercio o industria. Todo esto con el afán de dotar de energía a todo toda la residencia. ¿Para qué nos sirve una instalación eléctrica? Una instalación eléctrica nos sirve, como ya se dijo, para dotar de energía a todo y poder alimentar cualquier resistencia o que cuenta resistencia como aparatos ya sea electrónicos, eléctricos, focos. Ya se quiere decir de que en caso de una residencia, alguna vivienda, cualquier aparato electrónico que esté conectado a cualquier enchufe se traduce como una resistencia, ya sean televisiones, refrigeradores, lavadoras, de, microondas, estufas eléctricas, hasta incluso celulares que se conectan a ratos para cargarse, laptops, consolas de videojuegos, lo que sea cuenta como resistencia. ¿Y esto qué significa? Para poder entender esto, primero tenemos que tocar el tema sobre la ley de Ohm. ¿Y qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se llama así porque fue descrita y hecha por el científico George Simon Ohm, y quiere decir que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Esto qué significa? Que la corriente eléctrica va directamente relacionada al voltaje que tiene el circuito y es interrumpida directamente por cada resistencia que presenta todo el circuito entero. Esto se traduce a que depende al voltaje que entre al circuito, es la intensidad que va a poder llevar el circuito. Y entre más resistencia se le opongan a esa carga, la corriente va a ir disminuyendo si no es bien repartida. Por eso debemos conocer bien esta ley, ya si queremos hablar de instalaciones eléctricas o realizar una instalación eléctrica, ya que al planearla se necesita tener el conocimiento para no sobrecargar ninguna línea. Las instalaciones eléctricas se realizan primero que nada desde una acometida. ¿Qué es una acometida? Es la instalación que viene directamente de la corriente de luz común o de la toma de corriente común, ya sea en este país casi siempre son transformadores, y el cableado se puede traducir en acometidas aéreas o acometidas subterráneas. Las acometidas aéreas, que son las más comunes, son las que van por sobre los techos y que van entre los postes. Y las acometidas subterráneas son las que, como lo dice su nombre, van por debajo del suelo y entran hacia toda la instalación de la casa. ¿Y esto qué significa? Bueno, que es que pues para poder planear toda la acometida, que es la instalación completa de la casa, se tiene que planear bastantes factores, sobre todo hablando sobre los circuitos más importantes, que son los tres, que es el circuito en serie, circuito paralelo y circuito mixto. El circuito en serie es un circuito que se va pues prácticamente pasando la corriente de una resistencia a otra. Casi nunca se ocupa en instalaciones de residencias, ni de comercios, ni de industriales, porque hay mucha pérdida de energía por lo mismo de que se pasa la energía de una a otra y se va perdiendo la intensidad. Casi siempre se ocupan los circuitos paralelos o los mixtos. Esto se traduce a que los circuitos paralelos son los que a la entrada de corriente se conecta cada resistencia independientemente de la otra, por lo que el voltaje y la corriente son las mismas en casi todas las resistencias. El voltaje es el mismo y la intensidad va dependiendo de la resistencia que presente cada aparato, o electrónico
lo que sea. Esto se traduce a que para poder hacer una buena instalación hay que planear con los conocimientos previos de la ley de Ohm para poder planear resistencias, para poder llevar buena intensidad o corriente, para que el voltaje no se alcance. Y para esto se necesitan tener el conocimiento también de los calibres que se deben utilizar, que casi siempre se usa el calibre entre el 8 y el 10 para poder entrar la cometida de la luz de la toma de corriente común hacia la toma de corriente de ya sea vivienda, comercio o industria, que en la industria casi siempre se ocupa un calibre más alto porque es una tensión bastante alta para alimentar las resistencias o los aparatos que se ocupen en toda la industria, por lo que casi siempre se ocupa un calibre, pues se podría decir más alto, pero que se traduce en términos de electricidad a un calibre más bajo, porque entre más bajo es más grueso. Entonces, esto se traduce a que las acometidas entran con un calibre grueso y depende de la distribución que tenga dentro del donde se quiera distribuir, será el calibre que se ocupe. Por lo que si solo se va a ocupar unas pocas resistencias de teléfonos, televisiones o tal vez consolas, laptops, un cuarto cualquiera, se puede ocupar un calibre 12. Pero para todo el cableado de lo demás, que por ejemplo la lavadora o los refrigeradores ocupa más resistencia, pues se ocupa un calibre 10. En las industrias, pues como lo dije, esto cambia, ya que todo el consumo es mayor. Entonces, en conclusión, para poder hablar de y hacer bien una instalación eléctrica, se debe tener el conocimiento previo, y esto se traduce a que hay que conocer que la ley de Ohm, que es un triángulo que trae tres letras, que es B sobre I y R, que B es voltaje, R es resistencia e I es intensidad. Por lo que sabiendo dos factores de estos, podemos conocer el tercero. Y al saber cualquier cosa de estas, se puede traducir en poder hacer una buena instalación de alguna vivienda, comercio o industria.